Hay una historia que no se enseña, no aparece en los libros oficiales ni en los discursos de los vencedores. Es la historia de lo que ocurre cuando el poder se cansa de lo visible y comienza a buscar dominio sobre lo invisible. En el siglo XX, especialmente en tiempos de guerra, los gobiernos no solo desarrollaron armas, estrategias y tecnología, también cruzaron una frontera más peligrosa, la de la mente, la de la conciencia, la de aquello que durante siglos fue llamado magia. Cuando la mente dejó de ser humana, en los laboratorios más discretos del poder, lejos de la mirada pública, surgió una pregunta que cambiaría todo. ¿Se puede controlar completamente a un ser humano? No hablamos de persuadirlo ni de convencerlo, sino de controlarlo. Bajo esta premisa nació Proyecto MK Ultra, uno de los programas más perturbadores de la historia moderna. Oficialmente era investigación científica, pero en la práctica fue algo mucho más oscuro. Se administraron sustancias que alteraron la conciencia, se indujeron estados de fragmentación psíquica, se rompieron estructuras internas de identidad humana. No para sanar, sino para reconstruir al individuo desde cero, como si el ser humano fuera un templo y alguien decidiera derribarlo para reescribir sus símbolos. En términos antiguos, esto no era ciencia, era una forma de alquimia invertida. No buscaba elevar el alma, sino buscaba fragmentarla y dominarla. Pero el control no era suficiente. El poder quería más. Quería ver lo que no se podía ver. Quería saber lo que aún no había ocurrido. Quería penetrar también el espacio sin tener que moverse a ese espacio. Así nació también otro de los proyectos más controversiales, el famoso Stargate Project. Un experimento que parece sacado de antiguos grimorios, pero financiado por estructuras militares. Hombres y mujeres fueron entrenados para hacer algo que en otras épocas habría sido llamado clarividencia. Describir lugares lejanos sin haber estado allí, percibir estructuras ocultas, ver más allá del tiempo y del espacio. No eran soldados comunes, eran en cierto sentido oráculos modernos. El lenguaje cambió. Ya no se hablaba de visión astral, sino de percepción remota. Pero el acto esencial era el mismo, salir de los límites ordinarios de la realidad. Durante la Guerra Fría, el conflicto entre potencias no fue solo nuclear, político o económico, también fue invisible. Se temía que el enemigo desarrollara capacidades psíquicas y se sospechaba que la mente podía convertirse en arma. Y así comenzó una carrera silenciosa. Control mental, influencia a distancia, manipulación de la percepción, alteración de la voluntad. No era una guerra por territorios, era una guerra por la conciencia. En términos simbólicos, esto representa algo profundo: el intento del poder de ocupar el lugar del espíritu. Si observamos estos fenómenos con mirada iniciática, algo se revela. La magia nunca desapareció, solo fue reformulada. Lo que antes ocurría en templos ocultos comenzó a ocurrir en laboratorios. Lo que antes era ritual se convirtió en protocolos. Lo que antes conocíamos como una invocación se volvió estimulación neurológica. Pero la intención profunda permaneció intacta: acceder a fuerzas invisibles, alterar la realidad, influir sobre la vida humana. La diferencia no está en el acto, sino en la conciencia desde la cual se ejecutó. Pero todo acceso a lo invisible tiene un costo, y estos experimentos, el costo fue humano. Personas utilizadas sin saberlo, mentes fracturadas, identidades alteradas, y en muchos casos los registros fueron destruidos. Las historias silenciadas, porque hay conocimientos que cuando se revelan, ponen en evidencia algo muy incómodo: que el poder no tiene límites. Puede cruzar cualquier frontera, incluso la del alma humana. Más allá de los documentos, más allá de lo comprobable o lo discutible, hay una pregunta que permanece: ¿por qué el poder siempre termina buscando lo oculto?
La respuesta no es simple, pero desde una mirada profunda podría ser esta, porque lo visible tiene límites y el poder por naturaleza no los tolera. Entonces quiere avanzar, quiere explorar, quiere penetrar y transgredir esos límites, hasta llegar a territorios donde la ciencia, la mente y el espíritu se pueden confundir. Quizás lo más inquietante no es que estos experimentos hayan existido, sino que revelan algo esencial sobre la humanidad, que dentro de nosotros hay puertas que aún no comprendemos, que la mente no es el límite sino el inicio, y que el deseo de control puede llevarnos a profanar lo más sagrado. La historia oficial hablará de estrategias, guerras y avances, pero en los márgenes, en los archivos que pocos leen, en las verdades que apenas se susurran, permanece otra narrativa, la de un poder que en su intento de dominar el mundo terminó acercándose peligrosamente a lo invisible sin comprender del todo las fuerzas que estaba invocando.